Hola, hola, muchas gracias por acompañarnos. Estamos pues aquí en la presentación de Quiero ver tu dolor, la novela de Juan Pablo Torres, rumbo a la FENAL 2021. Y ahora sí, pues muy acostumbrados a estas presentaciones online que nos ha dejado la situación de la pandemia y bueno, pues entrando una vez más a sus hogares. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Supongo que irán, irán agregándose más espectadores a esta presentación. Quiero ver tu dolor, la nueva novela de Juan Pablo Torres, publicada en una edición en colaboración con Al Revés, una editorial catalana, y Editorial Gato Blanco, que, bueno, pues un servidor dirige. Nos acompañan hoy y es que me tiene muy honrado porque además es un honor conocerlo por fin, aunque sea así en videollamada, y desde el otro lado del charco, Ilia Pérdigo. Ilia Pérdigo es editor, es fundador de Al Revés Editorial, editorial con la que colaboramos para hacer esta publicación de Juan Pablo. Bueno, pues tiene una larga trayectoria en el mundo de la literatura y de las publicaciones y de la editorial. Empezó como agente literario, luego trabajó en México 5 años como director comercial, donde intuyo que conoció a Juan Pablo Torres. Ya nos contarán más de sus primeros acercamientos. Y bueno, pues en 2009 funda Al Revés Editorial, que pues ya tiene 10 años pues en el mundo de la editorial en España, en Barcelona. Y bueno, pues por supuesto nos acompaña también Juan Pablo, que bueno, pues una de las intenciones de este tipo de presentaciones, de estas charlas, es hacerlo entre amigos. Ya lo considero más que un autor gato blanco, un amigo. Tiene 2 publicaciones ya con nosotros. Y bueno, pues muy honrado. Es un autor leonés, muy, muy leonés, autor ya de un buen catálogo de novelas. Despídete del destino en 2010, Los de Arriba, que ha tenido 3 ediciones, una con nosotros, Editorial Gato Blanco, 2011, 2012 y 2021, la edición conmemorativa de 10 años. Zorros Urbanos en 2016, Bien Bajado Ese Balón, 2018, y pues Quiero Ver Tu Dolor, este año que estamos estrenando y estamos presentando. Un autor que sin duda es una de las voces más importantes en León y más importantes con esta mezcla de fútbol y literatura, ¿no? Que está también tan arraigada a Editorial Gato Blanco, porque tenemos varias publicaciones que mezclan precisamente al fútbol con la literatura, con la narrativa, otros caminos como libro infantil también, infográfico, y bueno, pues por eso era un fichaje necesario para nosotros, ¿no? Bueno, pues Quiero Ver Tu Dolor es una novela que por supuesto sigue con ese camino de... A mí me gusta decir que no es una novela de fútbol, porque el fútbol definitivamente no es el tema central, pero sí es una novela muy futbolera, ¿no? Es una novela de crimen, una novela que roza por ahí el policíaco, el noir, como la tradición francesa de cine, incluso de cine negro, novela negra, y que tiene al fútbol ahí como personaje, pues no secundario, sí muy protagónico, pero que está muy, muy arraigado, y que por supuesto está muy arraigado a la cultura leonesa, ¿no? O sea, es imposible concebir a León sin concebir a su cultura futbolística, ¿no? Futbolera, y sus equipos como el León y el Celaya. Eh, la novela, para los que no la conozcan y para hacer una breve reseña o sinopsis de lo que va, trata de Eleno Fortino, que es el personaje principal, protagónico. Y Eleno Fortino, pues es una persona que se mueve en los círculos más altos de la élite de León, ¿no? En cuestión empresarial, en cuestión de social. Y bueno, es el dueño de los Esmeraldas, que bueno, pues tiene un contrapunto muy claro con el equipo local, ¿no? De León. Y bueno, pues ese es el presidente del equipo, y tiene una cualidad muy, 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 pues sí, muy, muy a señalar, ¿no? Y que no es menor, porque nos va a dirigir al personaje y a la obra. Y esa cualidad y esa característica es, pues, ni más ni menos que es un asesino serial, ¿no? Vamos a explorar a este personaje y su relación con el fútbol, su relación con la sociedad, su relación con la socialité, incluso, porque se mueve en estos círculos altos, incluso hasta políticos, que están muy mezclados con todo esto. Pero bueno, tiene su fetiche por matar a la gente, ¿no? Y matarla incluso de maneras peculiares o de una manera ya muy establecida, como si fuera un ritual, como si fuera
todas estas características que siempre nos han sido tan, pues, nos han sido tan atractivas de los asesinos seriales, atractivas en el sentido de que se vuelven sin duda interesantes por lo siniestro y por lo separado que son de nosotros como personas que no somos sociópatas, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, la relación de Leno Fortino con su ciudad, con León, con su idiosincrasia, con sus usos y costumbres, con su relación, por ejemplo, con la piel, que es tan de León y que también ya lo relaciona como asesino serial. Y bueno, pues es una novela que sin duda alguna está para quedarse. Es una novela que merece vivir, que merece un nicho importante de lectores, no solo locales, sino nacionales y, si me apuras, también internacionales. Y para eso no nos va a dejar mentir Ilia en ese aspecto. Entonces, la verdad es que como editor de la novela, pues un honor, una historia que sin duda te atrapa. Creo que se suma a las voces de autores contemporáneos que están haciendo cosas muy interesantes en México, incluso Latinoamérica. Y bueno, pues sin más, presentando esta semblanza de ambos invitados y también de la novela como tal, ilustrada por Mario Bernal, que además es mi hermano. Bueno, que le da ese toque gato blanco, porque todos los libros de la editorial tienen esta característica de ilustrar. También ahí te agradezco, Juan Pablo, que nos hayas dejado un poco romper ese convencionalismo, ¿no? de la novela que es totalmente imaginativa y que lo gráfico, a lo mejor para los puristas, se vuelve un intruso, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la edición nos encantó la novela, trabajarla, todo fue muy gozoso. Y pues bueno, ahora aprovechando que nos acompañan los dos, que nos acompaña Ilia desde Barcelona, también el primer acercamiento que yo tuve con la novela fue precisamente que Juan Pablo me comentó que ya estaba dictaminada y que ya tenía un trabajo detrás, ¿no? Y ese es el trabajo que apreciamos muchísimo y que respetamos también muchísimo de al revés, ¿no? Que sumó, por supuesto, demasiado y que incluso fue el puntal sobre el que yo creo que editorialmente se sembró esta novela. Entonces, a mí me interesa mucho porque conozco a grandes rasgos la anécdota de cómo se dio que le pidieran a Juan Pablo o que le recomendara, en este caso Ilia, escribir esta novela puntualmente. Quiero ver tu dolor, por supuesto no sin el título, pero sí con el fondo y con el trasfondo. Entonces, le cedo la palabra a Ilia, que nos acompaña, para que nos platiques un poco más de este primer acercamiento y de esta gestión de novela, esta gestión literaria. Bueno, buenas tardes a todos. José, gracias por esta introducción. A decir que la verdad es que el placer, la suerte es nuestra. Es un gustazo, de verdad te lo digo, poder colaborar, poder coeditar, si lo podemos llamar así, a este libro conjuntamente con El Gato Blanco. La verdad, muchas ganas de este proyecto conjunto. De verdad te digo, aunque sea en público, que ojalá sea pues sí, la verdad es que el principio de muchos, ¿no? Porque al final es muchos, sí, es una muy buena fórmula para una editorial poder explorar estas fórmulas con editoriales independientes y demás. Y un poco va en la línea de lo que me preguntabas, ¿no? La relación con Juan Pablo viene de lejos, viene de lejos de años, de habernos conocido en la feria de Guadalajara, de haber mantenido cierta comunicación, a veces después de algunos años, a veces más continuada, y de habernos visto, pues ya debió ser la final de hace 4 o 5 años, si no me equivoco, de coincidir. Y bueno, una vez más, la verdad es que muy a gusto, siempre hemos tenido grandes conversaciones de la vida, de la literatura, de fútbol. Y la verdad es que cuando Juan Pablo me dejó entrever que tenía ganas de un proyecto y demás, a mí me apetecía muchísimo leer cosas que nacieran de él, y le animé, sí, ciertamente, pero es que aquí el mérito es absolutamente suyo y la verdad es que también tuyo, porque al final la edición, la puesta en circulación en México, todo va a cargo vuestro. Lo único que hice fue recibir un texto que además, se lo he dicho a él y lo he comentado, me gustó mucho. Me gustó mucho el planteamiento. Creo que viendo el recorrido literario que tenía Juan Pablo, pues era llámele divertimento, en este sentido, era una cosa que le apetecía hacer, que quería indagar, que quería probar. Tuvimos varias conversaciones sobre lo que te permite la novela negra, en términos de género y en términos de subgéneros y las diferentes capas
los diferentes subgéneros que pueden participar dentro de una propia novela negra. Creo sinceramente que en esta novela, y ya tendremos tiempo de hablarlo un poco más en profundidad, ha conseguido armar una muy buena novela negra con los diferentes elementos que pueden llegar a conformar una novela negra. O sea que lo felicito por enésima vez. Y la verdad es que creo que así surgió un poco todo. Un poco él me comentó que tenía ganas de un proyecto y yo le animé. Lo único que hice fue animarlo a que lo escribiera, que lo llevara a cabo, y en lo que pude colaborar y ayudar, la verdad es que encantado. Y bueno, y aquí ya está el libro editado, publicado, o sea que muy contentos de haber podido participar como editorial y evidentemente como amigo y como editor haber podido participar en el texto. No, pues te agradezco lo que comentas hacia nuestra editorial. Y pues sí, te reafirmo que pues espero que sea el primero de muchos. Estoy seguro y convencido porque todo el proceso, la verdad es que fue muy enriquecedor. Fue un aprendizaje también, por supuesto, para nosotros que tenemos menos experiencia en el mundo editorial, incluso personalmente hablándote. Y pues sí, me sumo a la felicitación a Juan Pablo. La verdad es que ni siquiera sentí que era un encargo de trabajo esta edición, porque leerlo y releer la novela fue como leer a cualquiera de mis autores favoritos, ¿no? La novela tiene todos los ingredientes que me parece que la pueden hacer trascender justo en este renglón literario que tú mencionas de la novela negra, una novela negra además, como decía anteriormente, muy contemporánea, con una prosa súper ágil, súper atractiva, con una de las grandes virtudes que tiene Juan Pablo, y también lo leí, por ejemplo, en Zorros Urbanos, es que tiene, y en los de arriba, por supuesto, también, es esta complejidad que él tiene para meterse en los personajes, pero yo no lo había visto tan logrado como con Eleno Fortino y como con Paniagua, que es el arquero de uno también de los protagonistas o de los personajes más importantes, porque de verdad es un análisis con aguja así de cirujano, con mente de cirujano a estas personalidades, y que tiene que ver con los deseos, con incluso un tema de sexualidad, de erotismo, con los deseos o un par de deseos que están muy bien separados, que es el deseo del protagonista de llevar a su club, un club tradicional en León, a la cima del fútbol de nuevo, pero su deseo oculto, que es el deseo de la carne, ¿no? Tal cual, de la piel, de matar. Entonces, bueno, pues la verdad esa concepción también me interesa mucho que tú, Juan Pablo, nos platiques de la concepción de la novela. Creo que ese prólogo que nos da Cilia es bastante interesante, de cómo se da en el aspecto de una conversación, de una invitación para que un creador haga este tipo de novelas. Pero ya, Juan Pablo, ahora sí, cuando te dan el pase, ¿qué haces tú con la bola, no? Eso también me interesa muchísimo, muchísimo que nos lo comentes. No sé si ahí se nos está trabando Juan Pablo o está ahí. Al contrario, José, Sí. A ver Ya regresó. Ahí estamos. Ahí está. José, muchas gracias, Cilia, José. Pues un gusto y es como el sueño realizado de tener a dos amigos ya del calibre de ambos en un trabajo propio. Pues para mí es de veras un placer, porque el escritor tiene como este impulso de hacer algo, de ser al personaje, de crear un argumento sólido, pero pues la primera prueba viene con la lectura de los editores, ¿no? Y lo que puedan ayudarte a mejorar del texto, a quitar, a poner, y pues es un trabajo, se vuelve un trabajo en conjunto, ¿no? O sea, digamos que ustedes son los Messi del Barcelona y yo solamente soy yo estoy en la banca nada más haciendo ahí cosillas. Yo creo es al revés. Sí, es justamente al revés. Nosotros estamos en la banca, oye, pues intenta moverte por aquí y por allá, pero al final el que hace la jugada eres tú. Sí. Pero yo no llegaría, yo no me podría comparar con semejantes monstruos del Barcelona, mi querido Ilia. Les agradezco profundamente pues digo que de alguna manera, Ilia, aquella vez que lo platicamos en una FENAL, saliera este impulso, ¿no? O sea, el hecho de decir, hazlo, o sea, vamos a ver si exploras el género, y yo siendo pues novel en el género, que me fueras guiando de alguna forma, ¿no? Bueno, y aprovecho para invitarte a que sigas, ¿eh?
Te agradezco, amigo, te agradezco. Y ojalá que sea, porque también creo que la asignatura siempre de los escritores es quedarse donde están cómodos, ¿no? O sea, creo que y no me refiero a una zona de confort ni nada de estas cosas, sino que trabajar en un género que te da para más y del que puedes conocer y en el que puedes indagar, pues es bien importante porque hay mucho material que explorar y al final, como escritor, pues eso es relevante además en el trabajo personal. Después viene el tema con José, ¿no? Ya con un texto ahí que medio habíamos trabajado, Ilia, en tiempos de pandemia además, que se suma al proyecto, le interesa. José y yo nos conocimos también en una FENAL, digo ya por temas futboleros y demás, y de literatura, pero logramos hacer este vínculo en una FENAL precisamente con un libro maravilloso que tiene por ahí José de iconografías de fútbol y el arte del fútbol, si no me equivoco, José. Sí. Gracias. Y pues de ahí siempre se quedan estos como pendientes, ¿no? De, oye, me gustaría trabajar con tales o cuales editoriales, con tales o cuales personas, y pues de alguna manera se van dando. El mundo editorial así es, gira un poco más despacio porque los tiempos editoriales así son, pero al final de cuentas se dan, ¿no? Mira, Ilia y yo nos conocimos hace 10 años o más de 10 años, mi querido Más, Ilia, tío, más. y desde entonces yo quería trabajar algo con Al Revés y pues mira, se ha dado, entonces pues para mí es maravilloso. En el tema de la novela, pues yo quería un poquito ahondando en las preguntas, José. Sí. Eh, Había leído novela negra, o sea, tenía como este acervo personal de leer incluso a escritores como Jordi Ledesma de Al Revés, a Patricia Highsmith, y fíjate que tenía la influencia por el gusto, o más bien una influencia creada por un gusto personal en Tom Sharp, que no es precisamente novela negra, pero que sí aborda temas humorísticos, de temas muy crudos. Otro autor que es indispensable, digamos, si no para novela negra, sino para la crudeza de un texto, es Charles Bukowski. Y me interesaba mucho, pues, como analizar esas voces, ¿no? Esas voces que son honestas y que al final le dan material al lector para creer que estas cosas pueden pasar o que son verosímiles. La novela nace, también yo necesitaba un origen para crear un asesino. Y yo decía, ¿cuál puede ser? ¿No? Y obviamente tiene esta psique de la infancia en el que Eleno Fortino pues es un tipo sumamente maltratado por la vida, por la familia, por la sociedad, y que pues va creando a un asesino serial que no se da cuenta hasta que su equipo de fútbol no asciende, ¿no? Entonces, esta parte al final es una ucronía local, por decirlo de alguna forma, porque se sitúa en el año 2012, que es el año en el que León asciende, pero siempre me pregunté qué hubiera pasado en esta sociedad leonesa si para la gente futbolera, obviamente, si el León no asciende, ¿no? Que pudiera llegar a crearse. Y pensaba en un tipo sumamente frustrado, ¿no? Y además con un respaldo de vida bastante crudo. A final de cuentas, Eleno Fortino es como el producto de la frustración de muchos y de problemas actuales, ¿no? Que vivimos día a día. O sea, como que Eleno Fortino fuera el representante de algo, y no solamente en temas futboleros, sino de lo que se vive día a día en un país como México. Entonces, pues a mí me interesaba ponerle cara y apellido, ¿no? Por ahí, Eduardo Sacheri en una novela reciente, la noche de la usina, habla de esto, habla de cómo una crisis económica desata la frustración de muchísima gente, ¿no? De una población entera. Pero dice, estas cuestiones nunca tienen una cara, ¿no? Porque son crisis económicas. Entonces, decía, yo le quería dar una cara. Y esto creo que esto poco que habló Sacheri, que tiene mucho fondo, se me quedó muy marcado, ¿no? De cómo es importante que una gran frustración tuviera cara, ¿no? Y quizás es la cara de Eleno Fortino,
que pues es un tipo sin escrúpulos, sí con un código, pero sin escrúpulos, pues, ¿no? Sí. A partir de ahí, pues viene el desarrollo de otros personajes que se van gestando de acuerdo a las situaciones que se dan en la novela. Yo pensaba un poco en la historia de Leno y pensaba en las circunstancias de Leno, pero sin conocer las situaciones de la novela y más o menos ideando como un hilo narrativo, pues se fueron creando los otros personajes, ¿no? Creo que el personaje principal necesita siempre estar rodeado de otros, no solamente de situaciones, porque pues lo humaniza también de alguna forma, el que tenga personas comunes y corrientes alrededor, creo que también le dota de esa verosimilitud. Entonces, de ahí que vinieran, y bueno, aunado a los temas fútboles como el de un portero que está ya retirado, que acaba de jugar en Europa y que tiene como, pues no sé si un teco en el fútbol nacional, pero que a final de cuentas acaba en un equipo de segunda división. Ay, que se nos congeló un poco ahí, Juan Se Pablo. nos quedó un Pero poco bueno, tenso. la verdad es que sí, justo, bueno, A ver, creo que ha sumando un vuelto. poco, Juan ¿sí? Pablo. Ahí estamos. Ahí estamos. Una disculpa, No, no te preocupes, una ya iba. disculpa. Ahí estamos. Sí. No, No, yo sí, por continuar un poco en lo que estabas, que por desgracia la tecnología a veces se fastidia en el peor momento. No, hablabas de la humanización, de humanizar. Yo creo, y a falta de lo que diga José, y que podamos entrar un poco más en lo que es la novela, como amante del género, como editor del género, una de las grandes dificultades que entiendo como escritor es humanizar o es realmente conseguir que ciertos personajes como Heleno, que tienen esta doble vida, sean verosímiles. Con Andreu Martín, autor que quizá conocéis, pues uno de los autores más importantes del género negro aquí en España, siempre las presentaciones, algunas veces comenta el tema este de, no, es que la realidad supera la ficción. Y él dice, no, pero si la ficción, si la gracia de la ficción es poderla llevar mucho más allá y realmente tiene toda una serie de personajes que son contorsionismo puro de la literatura, pero te los crees. O sea, hay varios de los últimos que hemos publicado que son realmente personajes que tienen unas características que mal llevadas sería un personaje totalmente inverosímil. Y ahí está la gracia, ¿no? Y ahí está, yo creo que la gran parte de la dificultad y gran parte del mérito de tu libro, Juan Pablo, que es que realmente hay una serie de personajes que, coño, se salen de los márgenes de la sociedad en muchos aspectos o tienen una forma de pensar, de actuar, de comportarse que muy cuestionables, pero entre lo lo humanizados que están desde el propio contexto y el entorno, que son gente que son reales, a cómo va estirando, digamos, poco a poco sus vidas, sus biografías y demás, vas construyendo un personajes totalmente bueno, reales y creíbles, ¿no? Y creo que es una de las mayores dificultades de la literatura en general y de la novela negra en particular, ¿no? y yo creo que también una de los grandes aciertos, justo es para complementar quizá un poco a tus comentarios, Cilia, de lo logrado que está el personaje principal, y yo diría, sumaría que la mayoría de los personajes de la novela están muy logrados en su complejidad psicológica, en su complejidad social. Sí, precisamente creo que el hecho de que este personaje sea verosímil viene justo como mencionaba Juan Pablo, de un hecho más en común, que es el equipo de fútbol. Y esa mezcla justamente tan acertada de futbolera con el personaje principal, me parece muy bien. Incluso ahorita se me acaba de ocurrir que en los libros de Juan Pablo puede haber un universo, un mismo universo, ¿no? Porque justamente Los de Arriba es una novela que podría ser el preámbulo de lo que va a crearse con Eleno Fortino, ¿no? Los de Arriba habla de un partido en específico donde el León está por ascender y que por supuesto termina en tragedia, ¿no? No asciende y va seccionando diferentes personajes que rodean al equipo, futbolistas, aficionados,
diferentes personalidades, cómo viven a través de cada quien sus ojos este partido, y pues al final de cuentas, por supuesto, hay una gran frustración en común, y que Juan Pablo nos diga que el heno es la personificación de ese mal en común, me parece espectacular, ¿no? Me parece buenísimo, creo que es uno de los grandes aciertos, y que empieza justo también, que seguramente es algo muy, muy, un gran mérito, a crear todo un universo literario en torno a un escritor. Me recuerda que Faulkner usaba el mismo pueblo para la mayoría de sus novelas, o sea, el mismo Sacheri ha usado este pueblo O'Connor en diferentes novelas que transcurren con diferentes personajes, por supuesto, pero que son partes del mismo universo. Entonces creo que justo eso también lo vuelve muy atractivo para la idiosincrasia del futbolero mexicano y del futbolero seguramente leonés, lo vuelve todavía más verosímil, más gozoso y... Sí, más realista por lo que tú dices, ¿no? Porque al final el contexto, aunque yo creo que en este caso, si Leno se hubiera dedicado a otro tipo de negocio, tienes toda la razón de lo que estás describiendo. O sea, el club de fútbol al final, por cercanía, que además yo creo que es una de las grandes posibilidades del género negro. A mí siempre he pensado, siempre he defendido que la novela negra es un género que debería acercar a los lectores, a la gente joven a la lectura, ¿no? O sea, porque realmente, evidentemente, hay novelas negras de todo tipo, más o menos clásicas, más o menos sanguinarias, pero otra de las virtudes de la novela de Juan Pablo es que sirve para describir una realidad, para poder contextualizar una realidad, ¿no? Y al final, no olvidemos que la novela negra ha servido históricamente en dictaduras para poder cuestionar la política, para poder cuestionar la sociedad, para poder hablar de temas que de otra manera no se podrían hablar o que serían totalmente perseguidos. La novela negra siempre ha sido un género que te permite, y en este caso, a contextualizarlo o darle una realidad, seguramente a Juan Pablo también le sirve para poder hablar de la gestión de los clubes de fútbol, de personajes como Dalila, en fin, como jugadores venidos a menos que llegan al equipo. En fin, Juan Pablo, creo que ya estás con nosotros otra vez. No te Micrófono. escuchamos, prende tu micrófono. Ahí estamos, ahí está. Ya está. Perdón, hubo unos inconvenientes técnicos en la zona y creo que se están restableciendo apenas, entonces por eso estoy así, una disculpa no te preocupes. Además que nos está siguiendo y a ustedes. No te preocupes, hemos hablado bien de ti. No, para que tú puedas entrar un poco en la conversación, hablábamos de la capacidad, y ahora quizá para que lo comentes tú un poquito de esta profundidad en los personajes, el universo que has creado, digamos, dentro de la propia realidad, de un contexto, cómo estos personajes, algunos de ellos muy al margen, digamos, de la ley, cómo los has humanizado y cómo los consigues crear o ser totalmente verosímiles, ¿no? Quizá que pudieras tú describir este universo, y hablábamos un poquito del género negro, de lo que te permite el género negro, de describir una sociedad, y bueno, en definitiva, de lo difícil que es a veces para vosotros los escritores poder crear personajes que sean totalmente verosímiles, que funcionen entre sí, y creo que es una de las cosas que has logrado. Ok, muchas gracias, Cilia. Pues yo pienso que todo parte de los factores humanos de la ficción, ¿no? O sea, y de estos factores reales que tiene la ficción, o sea, qué toma de la realidad la ficción para surtirse de verosimilitud. Y creo que parte de crear personajes de los que o a los que uno pudiera sentirse cercano. Es decir, hasta el mismo asesino pudiera ser mi amigo, ¿no? O sea, ¿qué aspectos o qué características particulares tiene el asesino, o tiene Dalila, o tiene Lauro, que hemos visto por ahí? O sea, que hemos visto en el vecino, que hemos visto hasta en nuestra familia, en nuestro círculo de amigos, que lo haría parecer a este personaje, ¿no? Entonces, creo que surte efecto por la relación con la realidad, con personajes que pudieran estar en cualquier lugar, ¿no? Entonces, la tarea como tal, en mi caso, era generar personajes o tener personajes con los que pudiera yo relacionarme, incluso ya en el papel, o sea, en la ficción, que pudieran tomar como vida propia. Y yo creo que ustedes
como editores lo han escuchado de sus autores, ¿no? El personaje cuando gana vida y cuando se va en una dirección opuesta o diferente a la que tenía planteada el autor, pues gana el personaje. Y creo que eso ocurrió en el plano creativo con estos personajes. O sea, en algún momento dijeron, ¿sabes qué? Nuestra ruta es distinta. Nosotros vamos hacia allá, aunque tú tuvieras este plan de vida para nosotros en la ficción, pues nosotros vamos en esta otra dirección. Y la otra cuestión es darles actividades, por llamarlo de alguna manera, en la vida de la novela, que no son tan diferentes a lo que uno tiene a la mano al día, ¿no? O sea, si el personaje necesita ir a una farmacia, que es el caso de Eleno Fortino, ¿no? Y es donde encuentra una de sus víctimas, o tiene que ir al gimnasio, no tiene que ir a lugares extraordinarios para que le sucedan las cosas, ¿no? Creo que estos gajos de ficción siempre están ahí repartidos en la realidad y pienso que la labor fundamental de los autores pues es observar y no terminar de observar, o sea, se vuelven observadores del mundo quizás desde otra perspectiva. Y no fue la excepción con Quiero ver tu dolor y con los personajes. Por eso a mí me gusta más escribir novela quizás que cuento, porque puedes ahondar en los personajes y los personajes te dan para prácticamente despertar casi al lado de ellos, ¿no? O sea, es increíble cómo se puede ir gestionando una novela y lo que pasa en la mente del que la escribe al momento de estarla ejecutando. Me pasó esto con Eleno Fortino, por ejemplo, ¿no? O sea, qué lugares, qué situaciones, igualmente sus víctimas, o sea, quiénes son las víctimas. Y creo que las novelas siempre se van haciendo de muchas preguntas y la tarea del autor es ir resolviendo estas preguntas, ¿no? ¿Qué pasaría con Eleno si desde que su detonante es una derrota futbolera? ¿Qué pasaría con Eleno? ¿Cómo llegaría a su casa? En qué va a llegar? O sea, preguntas que parecen muy, muy comunes, quizás me las estoy repitiendo todo el tiempo para que parezca lo más apegado o para que estén lo más apegado a la realidad en lo posible, ¿no? Y muchos de estos personajes también pues nacen de la fantasía personal. En el caso, por ejemplo, de Lauro Paniagua, ¿no? Siempre es como el sueño del futbolero recibir a una estrella o exestrella y que venga y le aporte algo a tu equipo de fútbol, pues eso es como ese es como la fantasía de todo aficionado, ¿no? Pero ¿qué pasa si estos tipos pues, al final son una decepción para todo el mundo, incluso para ellos mismos? Y también es un factor humano, porque eso sucede no solamente en el fútbol, sucede en todo tipo de circunstancias o de empresas, ¿no? Entonces, digamos que de esa manera se van formando estos personajes. Uno que desde mis criterios se formuló naturalmente, pero que es un tipo también creo que difícil de asimilar en la realidad es Vladimir, ¿no? O este personaje que acompaña a Eleno Fortino en todo momento y es un tipo pues sumamente leal y que no le cuestiona absolutamente nada de lo que hace, ¿no? Para él pues como que la vida es algo que sucede después de las paredes de su pequeño apartamento y listo. Y también por eso era importante aclarar porque en este caso el llamado ruso o Vladimir tiene esta relación tiene esta relación Sí, con sí, Eleno, sí. ¿no? O sea, ¿quién le sería tan leal a un asesino serial como para no cuestionarle nada, ¿no? En absoluto. E incluso ni siquiera sentirse amenazado por él. Ser un mandadero, ser un tipo que pues está a las órdenes del asesino, pero no tiene esta psique de asesino tampoco, ¿no? Es un tipo que, digamos, que no amenazaría a nadie en absoluto. De esa forma, pues se van generando, gestionando cada uno de los personajes y quizás alguno que otro va saliendo en los intermedios de la novela para darle más fuerza también o solidez al argumento. Sin embargo, pues desde desde mi asiento, pues yo lo que trato de hacer es tener ya como un panorama general de quiénes van a ser los personajes y por qué están ahí. Entonces, trato de que no haya alguno que se quede ahí medio suelto. Recuerdo muy bien cuando estábamos haciendo esta primera edición y este primer corte, Ilia,
y me dijiste, ¿sabes qué? Hay cosas que sobran, ¿no? Y hay cosas que quizás no le vayan y le restan fuerza a otras. Entonces, también pues digo, esto es interesante entenderlo, que la novela, como se ve hoy, nunca estuvo así. O sea, es un trabajo también, como lo decía hace rato, en equipo y que le da solidez. Hay cosas que el autor no alcanza a ver y que los editores, así como ustedes, tienen esta claridad para decir, oye, esto no funciona, esto nunca cierra y tal, y hay que quitarlo, ¿no? Entonces, eso es pues lo valioso también del trabajo editorial, pues. Sí, 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 definitivo. Y bueno, yo me quedé desde hace rato con ganas de hacer o más bien una anécdota, contar una anécdota que seguramente refuerza el hecho de que justamente el personaje y las circunstancias son tan verosímiles que en un ejercicio que hicimos quedó totalmente demostrado, porque hicimos para un medio Apuntes de Rabona un podcast con Juan Pablo y decidimos contar que una especie de presentación en este podcast, hablar de la novela, hablar de historias del llano, se llama el podcast. Y bueno, pues decidimos que Juan Pablo se disfrazó, digamos, de un periodista que nos venía a contar una historia de su tierra, de León, una historia real, ¿no? Y la historia real precisamente era esta, de que había habido un dirigente del equipo de León que tuvo una breve para justo empezar a construir más la credulidad de esta historia y que había tenido un breve pasaje en el León y que pues a la par de esta vida de empresario y de dirigente era un sociópata, ¿no? Y un asesino serial. Entonces, al escuchar, yo me acuerdo mi reacción que definitivamente terminó por confirmarme que la novela estaba tan bien construida que se prestaba para ese tipo de cosas, porque en el podcast hubo un momento en que yo dije, madres, si en este momento ya cuando la historia estaba bastante avanzada, alguien se desconecta o llega a su destino y le pone pausa o se le va la señal o se queda aquí, va a quedarse con la idea de que en León hubo un tipo que dirigió a León Sí, y sí. que era asesino Fake serial. news, fake news, y La esto fake en un news, ¿no? momentito habéis hecho sí, sí. Exactamente, ¿no? Afortunadamente creo que nadie en sus cinco sentidos hubiera abandonado la historia cuando estaba tan buena en el podcast y nadie se quedó con esta idea de que era real, ¿no? Porque ya después, por supuesto, viene el anuncio de la novela y viene que es una novela totalmente de ficción, pero creo que ese ejercicio, esa especie de experimento, nos sirvió para realmente poner un poco contra las cuerdas a la historia, por supuesto, narrada en 20, 25 minutos a grandes rasgos, pero que es la misma historia esencialmente de la novela, ponerle un poco contra las cuerdas a ver si se escucha verosímil y si se escucha atractiva y si se escucha que te tiene al borde del asiento, ¿no? Y definitivamente yo que la conocía, yo que la edité en conjunto contigo, Ilia, que la conocía, por supuesto, como con el ojo de editor, me tenía muy intrigado, ¿no? Porque en un momento dije, oye, esta historia está buenísima y sí, seguro si alguien se desconecta o pierde el hilo, se la va a creer, ¿no? Se la va a Sí, creer sí, y creo que sí, ese es uno de los grandes logros, nada más para reforzar esta idea de que es un logro monumental haber hecho una historia tan loca, tan, pues con rasgos tan de novela policíaca que hasta uno quiere, tan gráficos que uno quiere verla en el cine quizá, hacerla tan verosímil, hacerla tan totalmente, cercana. además es una novela muy, muy visual en ese sentido, ¿no? Yo Exactamente, creo sí, que, sí, sí, las propias escenografías sí, y la casa y todo claro. el proceso, en fin, yo creo que es una muy, muy cinematográfica. Iría un poco más allá con el tema de humanizar a los personajes, de llegar a empatizar, ¿no? Es decir, Mm, no evidentemente de querer ser la mano derecha de Eleno en según qué cosas, pero sí, además, luego me gustaría que hablaras un poquito también de Dalila y esa faceta, porque, bueno, Dalila, como si la introduzco, un poco como la secretaria de Eleno y casi es que es la que mantiene al club, un poco la dirigente que consigue poner un poco de orden, fría, calculadora, empresaria, la que no se está de historias, pero que ella es memorialista, o sea, bueno, lo que le gustaría. Entonces, acaba proponiéndole la construcción de la biografía de Leno, tal. Bueno, son personajes que son complejos, de personalidad truculenta, pero que, bueno, llegas a empatizar en el sentido de, coño, se justifica que sea así, ¿no? O sea, esta persona tiene una vida así, ha tenido una vida así, o sea, que llegue a ser lo que se está, lo que es casi comprensible y casi que llegas a comprenderlo y eso es otra de las cosas que yo como lector aprecio y agradezco
y un poco lo que estaba relatando tú al principio, Juan Pablo, que es esta capacidad de normalizar en sus propios actos diarios, y eso les da toda la humanidad. Sí, en el caso de Dalila Ilia era, eh, digamos, tiene una parte autobiográfica, ¿no? Que es, yo en algún momento escribía memorias por encargo. Era como este ghostwriter de una editorial propia, pues, que yo ofrecía mi trabajo para gente que quería tener una memoria de su vida o de una memoria familiar, y me encontré con cosas estupendas, ¿no? En mi paso como memorialista, pues, en la investigación, en la escritura de las memorias y tal, y definitivamente quería tener un personaje memorialista. Y esto es, digamos que esa faceta y se la debo en gran medida a Santiago Roncagliolo por una novela suya, Memorias de una dama, y lo platicaba con él en alguna ocasión que visita a León. Le digo, pues, mi actividad actual se la debo a tu novela, ¿no? Porque me prendió el foco como para decir, oye, pudieras escribir novelas y tal, y por 2 años lo hice, ¿no? Y fue de lo que vivimos aquí en la familia, en esa faceta. Entonces, fue una etapa que disfruté muchísimo, y sí me interesaba mucho como contar estas dos caras del memorialista, ¿no? O sea, del que quiere tener su memoria, y de la que quiere ser memorialista, y encuentra en el heno además como una ruta de escape del fútbol, porque Dalila termina siendo, como bien dice Cilia, esta clase de dirigente escondida de un equipo de fútbol, que sucede también mucho en muchos negocios y en muchos clubes de fútbol, ¿no? O sea, la cara es una, y la Y creo que lo operación. decías en alguna entrevista, o sea, realmente van pasando directivas, pero hay gente que está ahí siempre, hostia, porque son gente que son los motores, son los gestores, ¿no? Al Y final, conocen todo, ¿no? O sea, conocen todo de exacto. los jugadores y tal. Pero además la ironía, me interesa mucho el tema de la ironía, o de, digamos, este recurso de la ironía en la literatura. Además, Dalila, pues, es una mujer que odia el fútbol. O sea, estas contracaras siempre, ¿no? De los personajes me interesan mucho. O sea, ¿por qué alguien acaba haciendo lo que hace en la actualidad, y le gusta o no le gusta hacerlo? ¿Por qué lo hace, no? Entonces, es algo que siempre me pregunto de nosotros como especie. ¿Por qué terminamos haciendo cosas que nos desagradan? Y es al final de cuentas, por un sistema de vida que es el que tienes que ganar dinero para sobrevivir, tienes que tal, ¿no? Entonces, pues Dalila de alguna manera está en un trabajo en el que además es la mandamás del equipo, odia a los futbolistas, no le simpatizan los futbolistas, que sería como el opuesto a la generalidad, ¿no? De a quienes nos fascina como este tema del futbolista, y de las carreras de los futbolistas, y del éxito y de los fracasos, etcétera, ¿no? Y Dalila, por otra parte, pues quiere mandar a todo eso al carajo. Ella quiere ser memorialista, y encuentra en el heno a su primer cliente. Entonces, y además, pues tiene una relación más profunda con el heno, y eso, pues pienso que le tiene que generar un tipo de empatía, como bien dices, con el lector. Creo que la empatía en ocasiones, Siles y José, es difícil de manejar, porque no sabes hasta qué punto pueda ser chocante, ¿no? Y hasta qué punto pueda llegar a ser incluso cursi. Y a mí no me gusta mucho como digamos, como este color cursi de la literatura, pero pues en ocasiones tiene que existir. Y si bien Dalila no es un personaje cursi, ni mucho menos, tenía que encontrarle como estos puntos en los que simpatizara con la gente, ¿no? Yo pienso que todos hemos estado en ese punto, en el de decir, oye, me gusta lo que hago, o me gustaría hacer otra cosa, tengo oportunidad de hacer otra cosa, cómo puedo lograrlo, pues, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido Dalila conecta, ¿no? Y porque también Dalila está en una parte del escenario en la que mucha gente quisiera estar, y ella no quiere estar ahí. Incluso se mete en problemas con los jugadores, pero también es la que los convence de jugar para el equipo, es la que domina todo ahí, pues, ¿no? Pues digo, así es la vida, ¿no? Está ejecutada u operada por muchísima gente que no tiene, digamos, como acceso a una pantalla o a un micrófono, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí. Justo es un personaje también muy, muy interesante que va junto con la línea de todo y que también tiene un concepto clave en la novela que a mí me parece que también me gustaría destacar, que es la conexión en estos personajes. Ya tocamos la conexión que existe entre Eleno Fortino y su ruso, ¿no? Que es una especie como de secuaz que también es muy complejo porque justo lo menciona a veces es una persona que no tiene nada que ver con el lado sociópata, pero está ahí y está dispuesto a ocultar todo lo que sí hace el asesino serial, ¿no? Y su contrapunto también lo tiene Paniagua en Bob Dylan, ¿no? O sea, también como especie de secuaz que lo acompaña, que es como su escudero de armas, todo. Y por qué no también la esposa de Leno Fortino lo tiene en este personaje que le ayuda a arreglar su fiesta, ¿no? Esta fiesta que por supuesto se vuelve muy importante en la novela. Entonces, este tipo de conexiones con Dalila también, por supuesto, que es la conexión entre, digamos, el mundo real de Fortino con su club y que es la parte, digamos, estructural y que mantiene a flote al club, la parte lógica, la parte, además, tras bambalín, además como una especie de Ghost Rider, ¿no? El que está atrás, ya siendo todavía más profundo la metáfora. Y bueno, justo hablando de conexiones, hay una también que me interesa mucho, que es esta conexión del fútbol, ¿no? Y yo me regreso al fútbol, no solo porque es mi tema que más me apasiona, pero también porque va con la línea de Gato Blanco y es una de las, es una novela que justamente toca de manera muy pulcra, muy atinada al fútbol con la literatura, con toda esta telaraña de circunstancias que pasan en esta novela negra, porque yo sigo insistiendo en que es una novela que trata principalmente de un asesino serial y de su deseo ilícito o ilegal, ¿no? Y a partir de ahí se mezcla el fútbol. Entonces, aquí aprovechando que está Ilia, la literatura y el fútbol es una tradición mucho, mucho más, digamos, enquistada en España y creo que más en Barcelona y por supuesto en Argentina, en México, creo que está un poquito más en el límite, ¿no? Pero sí en España me parece que es algo muy, muy cercano. Por supuesto, la idiosincrasia y las tradiciones del fútbol y su arraigo con sus ciudades y con sus países es muy, muy diferente, independientemente de si nos consideramos más o menos futboleros, ¿no? Pero a mí me interesa mucho esa visión de Ilia, de cómo un catalán, una persona en Barcelona que está tan arraigada, no sé si eres del Español o del Barça. Ah, por favor, ¿qué pasó? No, oye, sin No, ofender, por a favor, ver, José. sí, José, Por llevamos eso casi 50 prefiero. minutos. A ver, por favor. No sé si eres, ¿qué? Son los periquitos, ¿no? Periquitos, No sé periquitos. si eres No, periquito, culé. soy del Barça, entonces pediría que no profundizáramos mucho en la situación actual del Barça y demás. Sí, 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 Pero sí. sí, soy Bueno, culé pero a tope, soy se llevaron futbolero su a copa, se tope. llevaron su copa, ¿no? Se llevaron la copita, Claro, sí, pero claro. podría haber acabado todo mucho mejor este año, la Sí, verdad. sí, sí, sí. Pero no se han pinchado estos últimos 3-4 partidos. Y como último comentario, yo seguiría con Koeman, pero me temo que ya tienen los días contados. Eh, el fútbol forma parte del tejido social. Tú lo Claro, estabas describiendo perfectamente. Y cuando hablábamos de género negro, hablábamos de describir una realidad, de describir una sociedad, te ayuda a hablar de desigualdades, te ayuda a hacer una fotografía de una sociedad en un momento concreto, ¿no? Y yo creo que esta es una de las grandes virtudes de la novela negra, por eso creo que es un género que se debería acercar a la gente joven a la lectura, porque al final no le estás pidiendo que lean algo sí, que se aleje mucho de sus realidades, sino que exacto. le estás ayudando a comprender su realidad. Entonces, yo creo que hay elementos muy claros. Y el fútbol, evidentemente, es un elemento clarísimo de tejido social, de clases sociales, y por tanto, sí, es muy presente en muchas novelas. Vázquez Montalbán, Juan Madrid, Andreu Martín, son gente que incluso la política, las vagas de trabajadores del fútbol, es algo que está ahí, es totalmente transversal a la vida de muchísimos ciudadanos en España y la mayoría del mundo. Entonces, y ahí cada autor elige qué grado, qué peso puede tener en la novela, ¿no? Justamente ahora, antes, Juan Pablo, hablabas de Ledesma, que te manda muchos saludos y además está escribiendo Igual. un libro también con una parte de fútbol, ¿no? No querría hacer publicidad, pero me refiero a que también le ha A servido ver, Sí, sí. un exjugador, joder, que debutó en primera
y hostia, esas casuísticas de la vida de no llegó a ese balón, no pudo rematar, coño, pim, pam, y acabó perdiendo. Debutó con el Madrid, además lo ponen en el Madrid. Debutó en el minuto 80 y acabaron perdiendo 1-3, o sea, fatal. Y bueno, ¿cómo es como un exfutbolista, como un club de fútbol, como un portero que vuelve de Europa, como todos son al final, tienen su propia casuística, su propia vida, su propia cronología y tienen culpa, cargan culpa. De hecho, la culpa, por ejemplo, es uno de los elementos, yo creo, también de la novela de Juan Pablo, ¿no? De los diferentes personajes, casi se podría decir que les une, entre muchas otras cosas, la culpa y cómo resarcirse. Y en este caso, en esta novela que está escribiendo Ledesma, también es un poco un recorrido, cómo lo haces para todo, cómo la cagaste, cómo hubieran ciertas decisiones. Entonces, bueno, el fútbol es muy presente en la novela negra, en la literatura en España en general, o sea, porque al final, como os digo, es un elemento inalienable, totalmente presente en las diferentes capas de la sociedad y ha habido de todo, ensayos, antologías, relatos, Teatro, todo. Sí. teatro, de todo. O sea, Oye, sí, es una gran noticia, Ilia, que Jordi esté escribiendo algo de sí, le fútbol dije. también, ¿eh? Sí, es una gran Le dije, noticia. le dije, evidentemente voy a ver a Juan Pablo el viernes, tenemos esta presentación. Nada, te manda muchos recuerdos, también se muere No, de ganas de volver. O sea mándale un que, abrazo, ojalá lo tengamos pronto acá en León de nuevo. claro que sí, presentando esta novela ya la hacéis entre los tres y ya Eso. sería fantástico. Pues eso, sí, Sí. a tu pregunta, sí, el fútbol es algo Sí. siempre presente o más o menos presente, pero como elemento unificador y vertebrador a veces de la sociedad o un elemento de ello, pues sí, siempre está presente, ¿no? O en muchos casos está presente. Perfecto. Aprovechando los saludos, nos saluda Gerardo Torres, dice que es un libro muy divertido. Mon Mendiola, que nos dice que nos manda saludos. Mario Bernal también, que bueno, pues es mi hermano e ilustrador. Recordarles, el ilustrador de la novela. Recordarles a todos que estamos en la presentación de Quiero ver tu dolor, de Juan Pablo Torres, una coedición con Al Revés, una editorial catalana y editorial Gato Blanco. El libro lo pueden adquirir en librerías El Sótano, también está a la venta en Amazon, siempre en libro físico, porque nosotros somos fieles abanderados y creyentes de libro físico como objeto Eso, de colección y como objeto. Claro. Saludos a Mario, a Mon y imprescindible. a Gerardo. Hablando de hermanos, pues Gerardo es mi hermano, entonces Ah, qué bueno que haya, estamos acá qué bueno entre que haya mucha familias, sí, familia en la sí, presentación, ¿no? sí, perfecto, sí. Y bueno, pues no sé si Juan Pablo, para ir cerrando, ya estamos por cumplir la hora que se fue como verdadera agua. ¿Algún comentario que quieras añadir a la construcción? Un poco hablando Sí, de lo que retomaba ahorita Ilia sobre el fútbol, pues en mi caso, fíjate, yo pienso que para mucha gente el fútbol es una forma, así como la ficción es una manera de comprender la realidad, también creo que el fútbol es una forma de entender la vida, ¿no? Y a mí el fútbol siempre ha sido una incógnita en muchas cosas y creo que escribir acerca o tomar estos rasgos futboleros es para también explicarme muchas cosas, ¿no? Los de Arriba, que es la primera novela que escribo o con un contexto futbolero, pues era para tratar de burlarme y de explicar mi situación mi situación de entonces. Eh, y y también como para dejarla ir, ¿no? O sea, como para ya amistarme, es como lo que te pasa con el Cruz Azul, mi querido José, ¿no? O sea, que no los vas a perdonar hasta que sean campeones, y a ver si siendo campeones los perdonas, pero yo creo que así es el fútbol, ¿no? O sea, el fútbol nos enseña muchas Perdón, cosas. paréntesis, no han sido campeones todavía. Yo regresé en 2009 y casi no, todavía nada. No, solo por. Espera, eso, paréntesis. Te está regresando la de. No, la del Dios, español, la del español. Más. Barcelona. Y no La discusión de no que solo pudiera eso. ser yo periquito no me molestó para nada. No se nota, ¿eh? No, y para añadir más a nuestro dolor ahí enquistado, yo te diría que no solo no hemos ganado, sino que cada vez hemos perdido de maneras más ridículas. Pero bueno, ya finales más, o semifinales, pero cada vez es de una forma más hablando de dolorosa. Sí. Como bueno, la del Liverpool con el Barça. Peores. Esas no, peores. Peores, esas son complicadas. Mira, Ilia, este año nos queda un consuelo a ti y a mí. Ni León ni Barcelona fueron campeones solamente porque no quisieron.
Bueno, sí, no fue una opción, fue una decisión, como Claro, sí, no quisieron y ya, hay que quedarnos con eso, vivir tranquilos el verano y ya. Y ya está, a ver qué fichan. Pero bueno, digo, hablando un poquito de ese tema de fútbol, creo que además es un gancho el fútbol siempre Sí. en la vida, ¿no? O sea, incluso a la gente que no le gusta el fútbol sabe algo de fútbol, tiene alguien cercano que le interesa el fútbol, así vea un partido cada 4 años en un mundial, el fútbol creo que siempre está rondando por ahí. Y mi tarea ha sido la de tomar el contextos futboleros y no hacer novela de fútbol, si me explico, o sea, sino que sirva para explicar algo nada más, el entorno quizás de la novela, los personajes y demás, pero sin meterme en tecnicismos ni nada de este tipo que pudieran, digamos, dañar y limitar al público, ¿no? Y ya no nos dará tiempo, pero no hemos hablado de toda la información que arrojas sobre el trabajo de la piel y Sí, la sí. conservación. Claro, y bueno, a mí me claro, pareció bueno, así un paréntesis fascinante. rápido, porque esto que dices es bien interesante. Y en alguna reunión familiar con un primo político, con Diego Hernández Fonseca, quien le mando un gran abrazo, él es experto en curtiduría. Entonces, durante 2 horas y media me estuvo explicando todo el procedimiento. Incluso estuvimos como haciendo pues digo, obviamente no pruebas, pero él me estuvo, ¿Qué estuvisteis haciendo? Wow. pero me estuvo diciendo cómo sería el corte si fuera en un humano, ¿no? O sea, qué partes de la piel pudieran ser las óptimas para curtir tal o cual cosa o piel y cuántos decímetros se necesita para unos guantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, hubo documentación y fue bien divertida además. Acá está el guante, ¿no? Ahí están los guantes, Los exacto. guantes. La disección del guante, no. Sí, es otro tema que da para muchísimo, porque hay una investigación. Yo que estudié arquitectura te diría que lo más importante de un proyecto es la investigación, y ahí sí que también se ve que hay mucha mano detrás y que definitivamente se plasma, ¿no? Entonces también otro de los más grandes aciertos, sí, sí, sí. Pues yo como mi última aportación, animar a la gente a leerte, Juan Pablo, porque la verdad es que te Gracias, quedó Ilia. un novelón completo como lo que estábamos intentando definir hasta ahora, por la propia trama, por los propios personajes, por el propio contexto, por esta que yo denomino un poco carga de culpa en los propios personajes, de cómo interrelacionan, de este contexto futbolístico o esta novela futbolera, no de fútbol, sino futbolera. Así que mucha suerte y pues nada, espero que la próxima ya sea publicada aquí, que podáis venir vosotros y que nos veamos. Muchas gracias, Silvia. Gracias, además, aprovechando por el momento, pues por tus aportaciones, por tu guía, por tu amistad, además. Y bueno, pues que esto venga de ti, pues tiene un valor muy, muy grande, de verdad te lo digo, amigo. Muchas gracias. Muchas felicitaciones, Juan Pablo. Yo también para hacer mi comentario final. Muchas felicitaciones por esta gran novela. También muchas gracias por confiar en Gato Blanco. Y por supuesto, Ailia, también un gustazo conocernos en estas circunstancias tan agradables, ¿no? Y de verdad, que no sea la última, ¿eh? Que no sea la última Seguro, No, colaboración. no. Sí, sí, la sí, siguiente es seguro. desde Barcelona o Por en supuesto. alguna feria de novela negra o algo así. Y José, pues aprovecho también y te Sí. agradezco tu trabajo siempre bien profesional, ha sido bien valioso, bien importante, de verdad. Y pues ha sido un gusto trabajar juntos, de verdad es que Gustazo. lo he disfrutado, no ha habido ningún momento en el que no se cumpla lo que digas y pues eso hay que mencionarlo y reconocerlo, ¿eh? Debo No, decir a la gracias. audiencia que sois gente cojonuda, fantástica, pero yo todavía no tengo mi ejemplar, ¿eh? Lo mandamos. Sí, sí, sí. Lo Nada, mandamos. nada. Sí, 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 sí. Qué bonito ha quedado, Llegará, las estoy seguro. ilustraciones son fantásticas, la edición cojonuda, pero yo todavía no lo he visto. No, pero Ilia, te tengo una buena noticia, llegará con un par de botas. Hostia. O sea, no va a Hostia. llegar cualquier cosa. Bien, bien. Sí, sí, sí. No, Juan Pablo, viniendo de ti. Pues oye, chicos, de verdad, un gustazo. Un gustazo la Gusto, presentación y a sí, vuestra disposición siempre. agradecer a ambos por estar Gracias. acá, agradecer también a la FENAL, rumbo a la FENAL por la invitación del espacio y pues nada, igual, que se acerquen al libro, que se acerquen a la novela, no se van a arrepentir, es una inversión garantizada y bueno, pues que se acerquen en general a los libros, ¿no? Para eso es la FENAL, para eso son estos espacios. Yo les agradezco mucho, me despido y bueno, pues gracias por acompañarnos a los que estuvieron, por sus comentarios, saludos y sus preguntas y pues nos estaremos viendo en próximas ediciones seguramente. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.